De las 65 lenguas que se hablan en Colombia, hay al menos una docena que está a punto de desaparecer. El ete es una de ellas, una lengua que apenas hablan 300 indígenas y que el antropólogo Juan Camilo Niño empezó a estudiar por descarte sin saber que acabaría convirtiéndose en su mayor guardián. Se fue a vivir con los ete, le dio a su lengua el valor que merece y reescribió la triste historia de un pueblo guerrero que se niega a dejar morir su cultura. Elizabeth Cortiles se fue hasta Sabanas de San Ángel, al resguardo indígena de los ete, para escuchar las voces de un pueblo que lucha por su dialecto. Quillama, Dembrisa, Niño, Nito Caquegua, Sasma Owe, Nicaque. A Juan Camilo Niño no se le trabó la lengua. Está hablando ete, uno de los idiomas más desconocidos en Colombia y al borde de la extinción. Hoy apenas lo hablan unas 320 personas de los poco más de 1.600 indígenas ete que quedan en el país. Y Juan Camilo es el único hombre blanco que lo conoce. El ete se resiste, es una lengua muy valiente. Todos los antropólogos que han venido aquí, todos los investigadores han dicho, yo soy el último, desde 1914 yo soy el último que conocí la lengua ete, yo soy el último que conoció a los ete, y esto no es así. Los ete siguen viviendo como hace 6.000 años sobre las llanuras que baña el río Ariguaní, en los departamentos del Cesar y el Magdalena. Dicen que su lengua no está muerta, pero sí enferma, como 12 de las 65 lenguas indígenas que existen en Colombia y que están a punto de callar para siempre. Antes de que fuera demasiado tarde, este antropólogo de Bogotá se montó en la quijotesca tarea de hacerle un diccionario al ete, una lengua que hasta hace poco ni siquiera tenía abecedario. Uno trata de aprender ciertas cosas básicas al principio y yo dije, los números deben ser muy simples. Que es de las primeras cosas que uno aprende en un idioma. Para cada objeto hay un conjunto de números diferentes. ¿Y eso a usted le provocaba situaciones equívocas? En una ocasión se acercaba un grupo de hombres y mujeres y yo dije Isahatambre, que estaban viniendo las mujeres. Resulta que todo el mundo se rió y no sabía por qué y estaba utilizando el plural para animales. Estaba diciendo viene un grupo de burros, viene un grupo de mulas. El único modo de aprender ete fue coger todos esos burros y trasladar su vida lejos de Bogotá. Obviamente hay una parte de vivir aquí, de aprender, de disfrutar la estancia, pero hay una parte de disciplina. Su diccionario lleva más de 700 páginas y dice que por lo menos le faltan el doble. Recuerdo que llegué con 4 o 5 cajas, una cantidad de burros, llevando todo lo que tenía, libros, esferos, toda clase de papeles, grabadoras, baterías. ¿Y luego todo eso le sirvió o es de esas mudanzas que al cabo de unos meses se da cuenta de que ¿para qué traje tantas cosas? Sí, efectivamente pasa eso y alcancé a tener una pequeña planta solar, generaba algo de electricidad para el computador, pero era tanto cuidar esta planta que no fuera a ser ensuciada por los cerdos, que el viento no se la fuera a llevar, lo que producía energía era mínimo y duraba 20 minutos el computador prendido y se apagaba, que yo dije no. Así que volvió al esfero y el papel y estuvo 2 años enteros aquí, en la Reserva Indígena de Sabanas de San Ángel, donde lo más moderno que uno encuentra es una silla Rimax. Este es un lugar que hace meses no ve la lluvia, donde la brisa es apenas un suspiro y el paisaje arde inalterable a 42 grados. El calor era un calor al cual yo no estaba acostumbrado, es un calor que es bastante duro y obviamente mis primeros sueños eran añorando esa publicidad que uno ve todos los días en las ciudades de hielo. Soñaba con hielo. Soñaba con hielo, con bebidas con hielo, con toda clase de bebidas, con ciertos tipos de comidas, una carne asada, qué sé yo. Porque con los etes tocaba ir a buscar agua donde estuviera. Desprenderse de todo menos de las ganas de aprender, cambiar el colchón por la hamaca, soportar calor y hambre y sobre todo conseguir que los ete dejaran de ver a Juan Camilo como un guacha, el modo que ellos llaman al hombre blanco, el responsable de todos sus males. Cuando ese guacha le preguntó que quería aprender ete, ¿usted qué pensó? na yunqui. Y na necora huevo y necora caperi ne sella, ¿no?
Después nane oxi. Hombre vini kima samana cre muteca kijaman atira que no era guacha. ¿Le pasaba a usted que al principio los etes les daba miedo hablar en ete delante de usted? Sí, claro, fue difícil en un principio porque una cosa importantísima en la lengua es hablarla, es practicarla. Y cuando la lengua es secreta, esto se vuelve mucho más complicado. Yo di muchas vueltas antes de llegar a mis grandes amigos ete. Viví con algunas familias que no les gustaba hablar, no, sobre todo con jóvenes que decían ¿para qué vamos a hablar otra vez? Samuel Granados, o más conocido como Kranti, el nombre que reciben los caciques ete, es el guardián de la lengua. Al principio, no hablaba ete en presencia de otros que no fueran Juan Camilo, y es que durante décadas mantuvieron su lengua en secreto. Su pueblo fue obligado a sentir vergüenza de lo que era con la llegada de los españoles, y los latifundistas les echaron de sus tierras y les prohibieron hablar su idioma. Dicen las malas lenguas que casi desaparecen, que llegaron a ser apenas un centenar, pero sobrevivieron ocultos a los ojos de Colombia. Y miren ni te no nura manecana critara. Este sa inesuna dinos nura. ¿Y por qué sentía rabia? Porque se na queren cuando ni tata o ni ya hombre. Todavía hay gente en la reserva que se esconde con la llegada de un extranjero. Para ser bienvenidos, debemos pasar primero un ritual de purificación en el que somos bautizados con un nuevo nombre ete. Nos llaman Yekra Yangiri, que significa la familia caracol, y no por el canal, sino por la sorprendente casa a cuestas que traemos y en la que dormiremos por unos días. ¿Usted se considera el rescatador de la lengua ete? Nadie puede rescatar esta lengua a menos que sean ellos. Yo hablaría más bien de ciertos ancianos que a pesar de las condiciones tan precarias en que viven, a pesar de la discriminación de la cual han sido objeto, insisten en hablar la lengua, insisten en comunicarse con sus hijos en esta lengua. Esos son los rescatadores. Y si esta lengua vive y dentro de 40 años todavía la podemos oír, va a ser gracias a esas personas. Narciso Puello es para los etes un joven con sabiduría de anciano. Es uno de los pocos profesores que enseñan el idioma en la escuela, algo que hace unos años era impensable. Ya estamos llegando a una de las colegios, de las instituciones más recientes donde se está tratando de impulsar la lengua. ¿Por qué se hizo profesor? Para que el idioma pues no se pierda, sino fortalecerlos, a pesar que todavía se habla el etetara, pero casi la mayor parte no están hablando el idioma. Según la UNESCO, cuando acabe el siglo XXI, más del 90% de las lenguas maternas dejarán de hablarse y serán reemplazadas por idiomas dominantes como el inglés, el español o el chino. Se ve el rostro en los niños que sí, pues ya les gustan de oír el etetara. Cuando yo les digo, vine que crambran acá, les digo, buenos días niños, ¿cómo amanecieron? Y cuando contestan están diciendo muy bien, gracias. Chocra. Ahorita chocra. Al menos 45 lenguas indígenas desaparecieron en Colombia a lo largo del último siglo. De algunas solo quedan registros grabados, como la de los Tinigua de la Sierra de la Macarena o la de los Nonuya del Amazonas, que hace poco perdieron a la última persona que conocía bien su lengua. ¿Qué pasará cuando usted no esté y los ancianos y los sabios no estén aquí en la comunidad? Yuya carumbrí, quirogua, buterilla, ni ni guacha. Esta es la farmacia de ellos. Sí, podemos decir que es otra escuela. Allá vimos la escuela de inspiración blanca y esta es la escuela de inspiración ete. El tiempo que Juan Camilo pasó con los ete le sirvió para iniciar no solo un diccionario, sino toda una biblioteca de conocimiento. Este es el verdadero bejuco, la verdadera liana, que se usa para la construcción de casas, pero hoy a veces se prefiere el alambre y más bien mejor dejarlo aquí crecer tranquilo.
De esta farmacia natural de 40 hectáreas, Juan Camilo y un equipo de botánicos recogió una muestra de cada una de las plantas que aquí crecen y creó el registro más grande de cultura ETE que haya en el país. Todas ya están marcadas, la mayoría están identificadas. Esta tiene, por ejemplo, raíces. Esta es una cerbatana, que es una planta sumamente importante. Dice Itiyacra, que es donde sacan varias medicinas y cuyo tallo también les sirve para hacer flechas. Luego es difícil volver a la ciudad. Claro, esto fue un golpe bastante fuerte, estar casi que invadido de estímulos eléctricos, luminosos, etc. Me produce dolor ver el desperdicio que nosotros tenemos. Un pequeño vaso de agua limpia es un tesoro, una sombra es un tesoro. Y esto yo agradezco aquí que me hayan recibido y que me hayan cedido, hay veces para poder escribir la sombra del único árbol que en verano daba sombra. Tanta alergia le da ahora a la ciudad que hasta se niega a tener teléfono celular y cuando está en Bogotá toca encontrarlo a la antigua, preguntando aquí y allá si alguien lo vio por la Universidad de los Andes, donde Juan Camilo termina el doctorado y vuelve a adaptarse al corre-corre de la vida moderna. Un diccionario es algo supremamente ambicioso y esto en ningún momento entró dentro de mi cabeza. Aunque la ley obliga al Estado a conservar el legado cultural de los grupos étnicos, los derechos de los más de 850.000 indígenas que viven en Colombia están claramente desprotegidos. Ni siquiera la Constitución del 91 está traducida a todas las lenguas nativas del país. Falta mucho para hacer para poder decir que la lengua ETE ya no está en peligro de desaparición. Toca hacer mucho, y no solamente por parte de los ETE, sino por parte de personas como yo y como personas en instituciones de pronto con más injerencia. La palabra ETE significa la gente verdadera, porque así se identifica a un pueblo orgulloso de lo que es y que dejó de hablar entre las sombras para que las futuras generaciones griten alto y fuerte con su propia lengua. La ley obligó al gobierno a traducir a todas las lenguas el reciente acuerdo de paz, pero en algunos casos, como el ETE, tan solo se ha hecho una reseña en audio que explica la esencia del documento.